Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy vamos con otro vídeo más de historia, el siguiente tema, el tema 3, y vamos con Al-Ándalus. Empezamos. Primer epígrafe, evolución política, conquista, emirato y califato de Córdoba. La conquista. La conquista por parte de los musulmanes en el 711. En tan solo 4 años van a conquistar casi toda la península mediante la imposición militar y a través de pactos con la población local, que mantendrían sus costumbres a cambio de tributos. El Emirato. El Emirato se va a dividir en dependiente y en independiente. El Emirato dependiente, del 711 al 756, desde la derrota de Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Desde la conquista, Al-Ándalus es una provincia más del Califato de Damasco. Destacan las luchas internas entre árabes y bereberes y la batalla de Covadonga, que es el inicio de la reconquista. Pasamos al Emirato Independiente, del 756 al 929. Se llama así porque en el 756 Abderramán I, de la dinastía de los Omeyas, llega a la península y se autoproclama emir independiente. Solo emir independiente en cuestiones políticas, pero no religiosas. Este Abderramán I huye de Damasco porque el califato abásida le perseguía y le quería matar. Entonces huye. Destacan sus sucesores, que fortalecen el papel del Estado y mejoran la recaudación de impuestos. Y por último, el Califato de Córdoba, que dura desde el 929 hasta el 1031. Se inicia cuando Abderramán III se proclama califa. Fundó la ciudad de Medina Azahara y destacan sus sucesores como Al-Hakem II. Durante su reinado, Al-Ándalus conoce su mayor esplendor, tanto cultural como artístico. En el 976, el califato omeya pasa a ser controlado por Almanzor, un hajib. Ataca núcleos cristianos y asentó el poder en el 1009 a la dinastía Amirí. En el 1031 se depuso al último califa y el califato se dividió en los llamados reinos de taifas. Pasamos a la crisis del siglo XI, los reinos de taifas e imperios norteafricanos. Con el fin del Califato de Córdoba, tras las guerras civiles internas, aparecen los reinos de taifas en el 1031. Las taifas son territorios independientes, desde el punto de vista político y militar. Sus enfrentamientos dieron lugar a un periodo de desestabilización y debilidad. Supusieron el culmen del periodo de dominación musulmana. El desarrollo político de los reinos de taifas va conectado a la aparición del poder de los imperios norteafricanos y su presencia en Al-Ándalus. En el siglo XI, pagando parias, que eran una serie de tributos o de impuestos, a los reinos cristianos evolucionaron distintos reinos, los llamados reinos de taifas, unos controlados por andalusíes como Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Mérida y Toledo, otros creados por bereberes recién llegados de Norte África en torno a Gibraltar, como Algeciras o Málaga, y las dirigidas por esclavos de la zona del Levante. Sus guerras particulares y la confrontación con los reinos cristianos las hicieron desaparecer. En el siglo XII y XIII surgen estas segundas taifas, con mucho menor esplendor que las primeras, como protesta por la gestión almorávide. La ocupación almohade fue parada en seco con la derrota en las Navas de Tolosa en el 1212. Estos, llamados defensores de la unidad, pusieron fin a su califato intransigente, dejando paso a las terceras taifas con reinos en Murcia, Valencia y Niebla, aunque irán cayendo ante el avance cristiano a lo largo del siglo XIII. Otros pueblos musulmanes cruzaron el estrecho con la esperanza de reactivar la idea de Al-Ándalus. Tal es el caso de los benimerines, bereberes que fueron prontamente derrotados en la batalla del río Salado por Alfonso XI de Castilla en el 1340. Entonces quedará como único estado musulmán de la península el reino nazarí de Granada, que sobrevivirá
como reino rico, muy poblado y con un desarrollo artístico e intelectual muy notable hasta el año 1492, el mismo año de la llegada a América, cuando una bula papal permitirá a los reyes católicos ocuparlo tras 11 años de guerra y diplomacia. Ahora pasamos a ver la organización económica y social. La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, pero aportaron nuevas técnicas, hasta convertirla en la sociedad agrícola más avanzada de Europa. Los musulmanes implementan nuevos métodos de regadío, los que les permiten obtener mayores rendimientos. También incorporan nuevos cultivos. En cuanto a la ganadería, la oveja es el animal principal y también explotan minas. Exportan aceite, que es su producto estrella. Ya usaban la moneda. Y la ciudad tenía varias funciones. Las funciones eran administrativa, política y judicial. La sociedad. La población pasó de 40.000 personas a finales de la conquista a 7 millones en la etapa de mayor esplendor del Califato de Córdoba. La mayoría de ella vivía en ciudades, y el grado de urbanización era muchísimo mayor que el de las ciudades cristianas. Córdoba y Sevilla tenían más de 50.000 personas, Granada y Toledo más de 15.000. Lo más destacable de la sociedad era su diversidad étnica y religiosa. El grupo más numeroso lo constituían los musulmanes. Se distinguían árabes, bereberes del norte de África y muladíes. Los árabes, que formaban la élite dirigente, la que dirige, en lo militar y en lo político. Los bereberes del norte de África, sometidos políticamente, componían el grueso del ejército y también tenían tribus. Y muladíes, eran los musulmanes nuevos, cristianos convertidos al Islam. Estos tres grupos se mezclaron, arabizaron y cohesionaron en tal medida que en el siglo XI se enfrentaron a los imperios norteafricanos bereberes que seguían llegando. Pasamos al legado cultural. Los musulmanes introdujeron en la península elementos culturales propios y asimilados de los territorios conquistados, griegos, persas e indios. El esplendor cultural se alcanza en la época califal. Se introduce la numeración actual, el álgebra y la trigonometría. Sobresale Averroes, la gran figura intelectual de la época califal. Al-Hakam II crea una de las mayores bibliotecas de la época. Y por último, la mezquita y el palacio en el arte musulmán. Las ciudades musulmanas se llamaban medinas. Estaban articuladas en torno a tres ejes fundamentales: el palacio o alcazaba, la mezquita, aljama, y el mercado o zoco. Las ciudades contarán también con una alcazaba, que ejercerá de función militar y residencia del gobierno musulmán. Destacan los complejos palaciegos de Córdoba, Medina Zahara, de la época califal, y la Aljafería de Zaragoza, durante el periodo de Taifas. Y hasta aquí el tema del Al-Ándalus. Espero que hayas aclarado dudas. Nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.